Bueno, ya hemos visto la importancia que tiene el bíceps en su relación con el subescapular, y es una fuente, ya lo ha comentado Silvia, de muchísima patología, y muchos dolores de hombro se trasladan precisamente a esa zona. Los impingement, desde el punto de vista conceptual, y luego veremos algunos ejemplos, se diferencian en impingement externos, que son todos aquellos que afectan afuera de la articulación, para hacerlo simple, bien bajo el arco puramente óseo, bajo el arco ligamentoso o incluso bajo la coracoides, de los impingement internos, que son choques intraarticulares, bien posteriores o bien anteriores con la glena y el labrum. Por eso se diferencian principalmente 4, que son los internos, el posterior interno y el anterior interno. El anterior interno, lógicamente, en esa confluencia que estábamos viendo antes entre la cabeza humeral, la glenoides e incluso el tendón del bíceps, y el posterior entre la cabeza humeral y la glena. Y los externos, que son principalmente el superior externo, que es el más frecuente, el que siempre conocemos desde la época de NIR, el rozamiento que nos comentaba antes Joaquín, y luego otro que es el anteroexterno, el anteroexterno con respecto al arco coracoideo, es decir, ese choque que veíamos antes cuando hacíamos la rotación entre la parte del subescapular y la propia coracoides o la porción corta del tendón del bíceps. Nosotros nos vamos a concentrar en los impingement anteriores, es decir, el anterointerno, que es el articular, y el anteroexterno, que es precisamente bajo el arco coracoideo. Ya hemos visto antes esta imagen. Únicamente para recordar que esta lesión del intervalo rotador, si dividimos el ligamento coracohumeral en 2 partes, como hemos visto anteriormente, podemos diferenciar la parte más lateral, que está asociada con esta inserción del del supraespinoso en la porción más anterior, y por la parte interna tenemos el ligamento coracohumeral medial. Cualquiera de ellos, todos estos afectan y pueden producir una alteración, una cierta inestabilidad de la porción larga del tendón del bíceps. ¿Cómo veríamos esta primera porción de lesión de la parte externa? Casi siempre esta porción del arco interno, ya hemos visto que la porción lateral del ligamento coracohumeral se unía y producía prácticamente el suelo del manguito rotador, lo cual es lógico pensar que si tenemos una lesión del ligamento coracohumeral lateral, también se va a asociar con esta parte lateral del propio tendón del bíceps. Lógicamente tendríamos la parte interna que se mantiene, y en estos casos lo que vemos generalmente son asociados a ciertas alteraciones del ligamento glenohumeral en la parte interna. Lo que aquí llama más la atención es la asociación que tienen con las lesiones de la parte más interna de la porción anterior del supraespinoso. Es decir, roturas del supraespinoso que se asocian precisamente con el ligamento coracohumeral. A veces es incluso difícil diferenciar porque se sinovializa. Ya veis que esta estructura que antes veíamos perfectamente fibrilar se engruesa, se produce un engrosamiento muy marcado, la alteración en la parte anterior del supraespinoso y el movimiento del tendón del bíceps en su porción intraarticular, ya vemos que está sobre el cartílago, y este movimiento anormal del tendón del bíceps que ya empieza a moverse más. Esto solo lo podemos valorar prácticamente por ecografía. Otra imagen de estas características, la hipertrofia del ligamento coracohumeral, los defectos pequeños en la parte lateral de la porción anterior del supraespinoso, y la asociación que tienen este ligamento coracohumeral en su porción lateral con la lesión de la porción anterior del supraespinoso. En el caso contrario, que el ligamento coracohumeral se lesione más en la parte interna, es decir, en la parte más medial, si consideramos que el subescapular no está dañado, antes veíamos cómo rozaba realmente el tendón del bíceps en la demostración anatómica sobre la porción superior del subescapular. ¿Qué pasaría? Que si el subescapular está intacto, el tendón del bíceps lo que hace es salta por encima del tendón del subescapular y va a producir una ocupación de espacio externo al subescapular. Si tenemos en cuenta que antes veíamos cómo colisionaba, cómo se rozaba la porción intraarticular tendón del bíceps con el bíceps en su porción corta, lógicamente esta posición anómala del tendón por encima del subescapular va a hacer una ocupación de espacio, y esta ocupación de espacio va a producir un roce en la parte anterior por lógica de ocupación de espacio. Este bíceps, pasando por debajo del arco de la coracoides, va a producir una clara distorsión. Aquí vemos como el bíceps ha salido totalmente y se sitúa por encima del subescapular. Esto es lo que produce el impingement anteroexterno, es decir, el atrapamiento en rotación interna y flexión del
de la rotación contra la coracoides. Lógicamente, únicamente por el efecto masa que produce la salida de este tendón del bíceps fuera. Existen otras formas, cuando tenemos un supraespinoso, por ejemplo, algo hipertrófico, ya vemos cómo este supraespinoso hipertrófico, este engrosamiento del tendón, puede producir un roce en la parte interna contra la porción corta del tendón del bíceps. Esto sería el corte transversal del tendón corto del bíceps, aquí el coracobraquial, y como vemos cómo se tiene que estrujar el manguito rotador externo en su porción anterior del supraespinoso para pasar bajo este arco puramente anterior. Son formas, insisto, de impingement, de atrapamientos anteroexternos. Otras formas diferentes, por ocupación de espacio no debido al tendón en este caso, sino por una calcificación en la parte superior del subescapular. Ya vemos cómo choca con la parte anterior de la porción corta del bíceps en rotación interna. Esa maniobra que antes nos enseñaba Silvia, cómo se produce el choque, ya veis cómo la calcificación prácticamente se tiene que estrujar y está produciendo una ocupación de espacio en la parte anterior en estos impingement anteroexternos. A diferencia de los choques intraarticulares, estos son mucho más complicados de valorar porque no son sencillos y tenemos que ser muy sutiles en la exploración, porque tenemos que explorar especialmente toda esa confluencia que veíamos antes de la porción superior tendinosa del subescapular, el ligamento glenohumeral superior y el tendón del bíceps. Aquí en esta frontera es donde se va a producir todo el conflicto y además es tan sutil que va a producir muy pocos movimientos. ¿Por qué? Porque el tendón se nos queda pellizcado, es decir, si se produce una pequeña rotura del ligamento glenohumeral superior y a su vez del subescapular, el tendón tiende lógicamente, porque está situado intraarticularmente pegado a la cabeza, a deslizarse hacia anterior y se va a quedar encastrado aquí, en esta zona. Aquí va a producir un conflicto desde el punto de vista lógicamente de roce y por otro lado va a producir un conflicto incluso de daño. Vemos artroscópicamente cómo el tendón en esta zona empieza ya a moverse, se altera el ligamento al principio, el ligamento glenohumeral superior y la porción más superior de inserción profunda del subescapular y se empiezan a producir distorsiones desde el punto de vista de tejido conectivo del ligamento glenohumeral superior con esta alteración estructural del propio ligamento. Esto artroscópicamente lo que es difícil de ver, muy difícil de ver, porque vemos lo único, ciertas alteraciones, ya vemos cómo se distorsiona aquí el ligamento glenohumeral superior en la unión con el propio subescapular, o aquí estas otras alteraciones del propio tendón en la propia polea del tendón del bíceps. Lo que se va produciendo aquí, lógicamente, es un daño, es decir, este encastramiento del bíceps en la porción superior del subescapular está produciendo un atrapamiento del bíceps que es enormemente doloroso y que además acentúa en maniobras de rotación externa porque el tendón tiende a forzar más la presión y está produciendo incluso un daño secundario al subescapular. Además de ser doloroso, es peligroso porque podría llegar a producir un roce continuo sobre el subescapular y con ello una rotura. Vemos cómo se asocia esta alteración del ligamento glenohumeral superior con la porción ya más intraarticular del tendón del bíceps y la lesión que se acompaña casi siempre de la porción superior tendinosa del subescapular. Es una confluencia muy frecuente, la asociación de la rotura parcial del subescapular en su porción insercional superior, la alteración de la porción más medial del tendón del bíceps y la distorsión del patrón del ligamento glenohumeral superior. ¿Cómo lo vamos a ver ecográficamente? Pues únicamente viendo que el bíceps se ha movilizado ligeramente sobre la tuberosidad menor. Tenemos que valorar muy bien, ya veis aquí cómo empieza a producirse la concavidad, estaríamos en la zona de inserción superior y el bíceps le está quitando el sitio a la inserción superior del subescapular. Más imágenes de estas características, ya vemos cómo el tendón tiende a migrar medialmente y cómo va produciendo un deterioro cada vez mayor. Aquí hemos hecho esta simulación incluso anatómica para ver cómo va encastrando y cómo va rompiendo la porción superior del subescapular. Se va produciendo una progresión de esta lesión, el bíceps se va medializando más, pero no se salta, no se luxa. Es lo que conocemos como subluxación del tendón del bíceps. La posición del bíceps ya cada vez más situado fuera y si hacemos una valoración artroscópica vemos como la porción intraarticular no tiene daño, sí lo tiene la porción de inicio extraarticular, de inicio de salida de la corredera y cómo se va horizontalizando el tendón del bíceps precisamente por este daño doble que se produce. Esta posición anómala hace que se pellizque en rotaciones, tanto internas como externas, y va produciendo dolor. Más imágenes de estas características. ¿Qué va pasando? Que esta progresión va produciendo un daño del tendón del bíceps, ya vemos cómo se va horizontalizando el tendón, cómo va produciendo un daño cada vez mayor en la porción
corredera del tendón del bíceps, y aquí podemos tener la suerte de que de manera espontánea se rompa el tendón del bíceps, con lo cual si se rompe probablemente lo que es el dolor va a mejorar de manera clara, o bien si va diseccionando el subescapular y en vez de romperse el bíceps va rompiendo el subescapular. Ya vemos como el tendón está degenerado, como se sitúa ya por debajo de la inserción superior del subescapular, lo cual está situándolo en una situación absolutamente anómala desde el punto de vista anatómico. El tendón ya está prácticamente fuera de la corredera, ocupando el sitio de la inserción del subescapular que no vemos, es decir, la inserción subescapular desaparecería y se iría produciendo la luxación progresiva, que es muy lenta, porque tiene que ir buscando el sitio que le va dejando el propio subescapular en la porción más interna. Más imágenes de estas características, a veces ya cuando se produce y hacemos la exploración dinámica, podemos incluso encontrarnos cómo vemos cómo se produce la luxación dinámica del tendón del bíceps, ocupando el espacio de inserción del subescapular, y como el bíceps se queda pegado a la cabeza humeral porque va disecando el subescapular. Ya vemos lo que es la imagen puramente anatómica desde el punto de vista de daño. Llega un momento que la disección produce una rotura, ya hemos dicho que la inserción tendinosa, la mitad superior es más tendinosa, la mitad inferior es más muscular, y lo que se produce es que llega un momento que a la resistencia del bíceps se le hagan las fibras más musculares, más débiles, con lo cual lo rompe completamente y produce una rotura completa del subescapular. Aquí lo hemos vuelto a coser, pero ya vemos cómo se movería disecando totalmente el subescapular, desgastando totalmente el subescapular, y entonces tendríamos el bíceps pegado a la cabeza, no por fuera del subescapular, sino directamente sobre la propia cabeza humeral. Artroscópicamente lo que vamos a ver es la imagen del tendón totalmente horizontal, completamente horizontal, ya no en esa posición normal, sino horizontal, que determina precisamente estas lesiones ya completas del tendón subescapular con una luxación antero interna del tendón del bíceps. Es decir, dentro del tendón del bíceps, acordaros que el bíceps es muy frecuente en su patología, y además no solo frecuente en su patología, sino que es muy dolorosa. Siempre que hagamos un estudio lo tenemos que hacer en dinámico, pensando siempre en el intervalo rotador y especialmente en rotaciones. El ligamento coracohumeral en relación con el bíceps es absolutamente imprescindible para su estudio, especialmente de los impingement, cosa que ya hemos visto, y tenemos que detenernos en esa zona de la porción superior tendinosa del subescapular y su relación con el ligamento glenohumeral superior, porque los hallazgos aquí son muy sutiles y sin embargo son francamente relevantes. Y por último, en las inestabilidades anterointernas, intentar hacer maniobras dinámicas en rotación externa, porque se pueden asociar estas lesiones del ligamento coracohumeral y del ligamento glenohumeral superior y ver incluso la inestabilidad